Qué bien, qué interesante. Voy a cambiar la presentación. Ya sabéis, las personas que estuvieron aquí ayer vieron que no era mi fuerte. Mira, a la primera. Bueno, voy a seguir confesando cosas. Bueno, ya lo he dicho, yo estudié física en Valencia, pero cuando era pequeño, una de las cosas que más me gustaba era escribir, inventarme historias. Lo que pasa es que luego me tiré por ciencias. Y el otro día estaba pensando y digo, qué bonito sería imaginarse una situación en la que dos personas que vienen de mundos, pues en principio muy separados, están en un sitio, en un bar o tomando unas bravas. Ya es que soy fan del costumbrismo. Con una cerveza o con un vino o con una Coca-Cola, tampoco hay que propiciar el consumo alcohólico, y conversando, ¿no?, sobre algo que en principio es etéreo, posiblemente difícil de capturar. Entonces, una de las personas me la imaginaba como un profesor, así con aire despistado, pero que luego gozaba del cariño de todos los alumnos, fueran o no sus alumnos directamente, y esto es importante. Cuando una persona consigue eso significa mucho. Y enfrente me imagino a alguien que es este tipo de personas que cuando te miran sabes tú que están pensando en trazos, en imágenes, en historias. Son esas personas que se hacen llamar una palabra que me gusta mucho, que son historietistas. Y toda esta imagen, luego, resulta que luego veo el programa de Ciencia Jotdown y resulta que se va a hacer realidad. Porque vamos a tener con nosotros a Juan José Gómez Cadenas y a Panchuley. Juan José está allí, Panchuley está aquí, que van a subir y van a tener una conversación sobre una de las partículas más fabulosas del universo. Así que, por favor, si sois tan amables. O nos ponemos de... o así de pie, Juan. ¿De pronto? ¿O de pie de pronto? ¿Cómo? ¿De pie? Sí, yo creo. No, usted. Primero, muchas gracias por las palabras. Este mix de saberes, de quehaceres, también muchas veces se encuentran con fines mayores, ¿no? De divulgar, de contar lo que muchas personas a veces no saben, lo que está sucediendo en su propio territorio. Y eso es maravilloso. Y he tenido el honor de alguna forma, de ser convocada por el editor Ángel Hernández, al cual agradezco muchísimo, pero también de contar con la confianza y de contar con todo el apoyo y el respeto y el cariño de Juan José, de confiarme su historia, confiarme sus logros, pero también confiar parte íntima de su vida familiar y personal. Así que eso para mí ha sido una maravilla de poder hacer. Así que no sé si quieres comenzar de pronto a... Tenemos aquí unas imágenes. Uy, ahí está. Sobre un destello azul, que es esta pequeña aventura en la que nos enfrascamos hace ya 5 años. 5 años, sí, en el 2021, a comienzos del 2021, que estuvo durante 4 años siendo publicada en Jotdown Kids, y que en marzo de este año contó con este libro que tiene una compilación. Hemos venido a hablar de nuestro libro. Y que para mí ha sido también una aventura de ser el primer libro que publicó en España. Yo soy de Chile, así que para mí también es muy emocionante tenerlo ahora en nuestras manos. Y bueno, la portada más o menos va a reflejar algo que a mí siempre me impactó a lo largo de la realización de la historieta, que es la curiosidad, la valentía de incluso hacer cosas que espero que las veas, pero tal vez no, y tal vez va a ser un legado. Y también esa sencillez y esa humildad con la que Juan José enfrenta, ¿no?, estos desafíos tan grandes, tan enormes, tan gigantes. Y en ese sentido creo que en la portada traté de reflejar esas emociones que me provocaron conocer no solo la historia de Juan José, sino que también esta odisea que está emprendiendo en el Next Experiment, ¿no?, en Canfranc. Así que más o menos podemos comenzar un poco por el comienzo. No sé si quieres
Sí, está muy bien. Ah, ya, buenísimo. Bueno, uno de los desafíos más grandes, por supuesto, es tratar de entender la ciencia desde un punto de vista, obviamente, como observadora, como intérprete de estos conocimientos. Y yo siempre recuerdo que la primera vez que Juan José me envió un guión, el capítulo 1, yo estaba aterrada. De verdad lo leí, no sé, 10, 15 veces y decía, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. Me senté, comencé a hacer bocetos, comencé a hacer ahí pruebas. Me acuerdo también que habías puesto algunas metáforas con respecto al Señor de los Anillos. Aunque no lo crean, yo vengo del mundo de la historieta y soy cero lectora del Señor de los Anillos. A mí la juventud fue capturada por el boom latinoamericano, por ende de fantasía no sabía mucho, pero de realismo mágico sí. Entonces estaba ahí como con dudas y todo, y recuerdo haber enviado la primera vez un boceto a Juan José, tiritando con mucha ansia de que me dijeran que me había equivocado, ¿no? Y mi sorpresa fue más grande todavía de decir, wow, qué personaje, qué persona, qué gran científico y humano logré encontrar, porque las únicas correcciones que fueron, Francisca, está perfecto, me encanta, maravilloso, pero yo quiero que me hagas más despeinado y con un aro de pirata en la oreja izquierda. Bueno, eso tiene su explicación, y es que cuando yo estaba de postdoc en California, no llevaba aro, pero sí llevaba unos pelos tremendamente largos, muy rizados. Ahora ya los tengo blanquitos y lisos, pero en aquella época realmente eran muy rizados. Una moto enorme, y me llamaban el pirata. El pirata. Entonces ese era el apodo que me pusieron cuando acababa mi tesis y que seguía funcionando bastante bien en Estados Unidos. Y en aquella época me planteé muy seriamente ponerme un aro, porque me hacía mucha ilusión, pero no me atreví, porque mi padre, que aparece aquí también bastante, pues eran palabras mayores aparecer por casa con un aro. Así que nunca me atreví a hacerlo, y cuando vi la ocasión de ponerme un aro en mi, digamos, personaje, dije, esta es la mía. Así que efectivamente le contesté a Pachuley, ponme un arillo, ¿no? Ponme un aro. Sí, un aro ahí de pirata, y lo llevas a lo largo de toda la historia, que la historia comienza un poco con el relato de tu juventud, de ese encuentro con los libros de física, con Sagunto, y luego va llevando a distintos lugares, como por ejemplo la SER. Cuéntame a mí un poquillo de ese encontrarse con este gigante, ¿no? de la SER. Sí, esa parte de la historia este librito tiene algo bastante interesante, y es que se concibió como esencialmente un libro de divulgación científica, ¿no? Este libro básicamente quiere contar la historia del experimento NEX que yo llevo, junto con un equipo internacional de personas en el laboratorio subterráneo de Canfranc. Y sin embargo me encontré, un poco por culpa de Pachuley y un poco por culpa de los hados, yo creo, contando también la historia de mi vida. Yo no tenía esa intención cuando empecé. Todo el mundo que escribe libros sabe que los libros tienen vida propia. Yo quería contar de manera muy divulgativa estas ideas científicas, pero en un momento dado le dije, oye, vamos a poner una viñeta en la que hubiera un pequeño apunte personal. Me gustó tanto la viñeta y tenía ya tanta confianza con ella que me lancé a la piscina y acabé combinando la historia, digamos, un poco novelada de mi vida como persona y como científico a la vez que este logro, ¿no? Y esto pues tiene este arranque, hay un arranque en esta viñeta concreta, ¿no? En la que es bastante real. O sea, el año que me dieron la beca en 1983 para ir al CERN, que definió el principio de mi carrera, era la primera beca que había en España para ir al CERN, porque España acababa de entrar en el CERN. Era una fortuna tremenda. Nos fuimos todos los amigos que éramos compañeros de promoción del último año de físicas. Yo me iba al acabar la carrera al CERN y tuvimos esta comida, y uno de ellos dijo, bueno, pues vas a ser nuestro contacto en Ginebra, ¿no? Esa idea pues se quedó ahí grabada y marcó de alguna manera el principio de la historia, ¿no?
Sí, es muy lindo porque además una de las cosas también que se ha utilizado mucho al contar la historia de Juan José es las metáforas de cómo de alguna forma te sientes, ¿no? Enfrentando estos desafíos, como de pronto como el protagonista también de estos libros de aventura, de Julio Verne, por ejemplo, y un montón de otras metáforas que se han utilizado, como Star Trek, qué sé yo. Y acá, bueno, te dibujé muy jovencillo, haciendo ahí tu primer encuentro en el CERN, las primeras, de alguna forma, desafíos que has enfrentado, las becas, la Universidad de Stanford en California, donde sé que tenías una moto muy llamativa. Le llamábamos de color red, arrest me, o sea, de color rojo, por favor, arréstame, ¿no? Porque el policía que te veía, prácticamente, no había duda ninguna que te iba a parar, ¿no? Que parar. Y bueno, más o menos también estas metáforas siguen con Miguel Strogoff, de Julio Verne. También hablas un poco de tu camino en paralelo que has realizado como novelista, escritor, ahora guionista de historietas o de cómic, como se quiera mencionar, la publicación de Espartana, y hay un montón también de otras metáforas de alguna forma de lo que significa enfrentarse al desafío de la ciencia, viniendo de España y contando también un poco todo, que a mí también me hace sentido cuando a veces mencionas algunas dificultades. También en mi país de origen las he visto en mis compañeros y colegas científicos, entonces eso también ha sido muy bonito de ver que las has superado. Yo creo que una de las metáforas que más ganas tenía de sacar, todos los chicos de mi edad hemos leído a Miguel Strogoff, ¿no? Esa es una de las novelas que uno se lee a los 14 años y que le marcan para siempre, ¿no? Y para mí hay una escena absolutamente maravillosa. Bueno, yo creo que podemos hacer spoilers de Miguel Strogoff, ¿no? A estas alturas. Hay una escena maravillosa y es que Miguel Strogoff, el correo del zar, es cegado por los tártaros, ¿no? Le pasan un cuchillo al rojo vivo por delante de los ojos y el hombre se queda ciego. Se queda ciego, pero es un ciego así un poco raro. No acaba de convencerte del todo que está ciego hasta que al final de la novela descubres que no está ciego. Y lo que le ha salvado la visión es que al ver a su madre, cuando está a punto de pensar en su madre, las lágrimas, se le llenan los ojos de lágrimas y el vapor de agua de las lágrimas le protege los ojos. La física es un poco así, pero la metáfora no puede ser más bella, ¿no? Y para mí, Miguel Strogoff, con su capacidad de enfrentarse con un oso, es muy curioso porque las cosas que uno aprende de pequeño, que aprende a la edad fina de los 14, los 15, los 16 años, siguen toda tu vida contigo, ¿no? Yo recuerdo la escena del oso en la que Miguel Strogoff se pelea a brazo partido, le gana un oso, cosa absolutamente, luego cuando creces, a los 14 años lo lees y dices, normal. A los 20 años te das cuenta que ningún hombre le gana un oso de un gris de ninguna manera con un cuchillito. Y esa misma escena surge muchos años después, no en Espartana, sino en otra novela, la última, en Nación Neandertal, cuando me planteo que uno de los protagonistas tiene que pelear de verdad con un oso blanco en este caso, y en qué condiciones le puede ganar al oso, ¿no? Y es donde haces el ejercicio de realismo del científico. Para ganarle al oso hace falta antes pegarle 3 tiros al oso, que el oso sea en realidad un bebé y no muy grande, el humano en cuestión, un tipo de 4 metros, y aún así gana por los pelos, ¿no? En fin, este tipo de historias están bien porque se entremezclan la vida personal, la afición por la literatura y la propia idea de cómo se hace ciencia, ¿no? Sí. Lo que es asombroso es que yo todos estos rollos que os estoy contando así, como me vienen en la cabeza, se los contaba a Pachulé y Pachulé me devolvía imágenes. Es decir, aquí quiero haceros una reflexión sobre la inteligencia artificial y todos estos grandes y maravillosos programas que uno le cuenta cosas y te devuelven una imagen. Esto ya estaba inventado. Y mi interacción con la inteligencia natural y muy aguda de Pachulé era exactamente eso, pero mucho peor. Yo le decía lo que me daba la gana y ella contestaba esto. Sí, no, y como ayer hablábamos, ojalá la gente no opte a la inteligencia artificial y a la inteligencia natural, sí, que por muy historietista y así sencillita que tengo,
creo que desde los 9 años hago cursos de dibujo y cómic, luego 5 posgrados relacionados, o sea, un montón de horas encima todo el tiempo. Entonces también eso es muy importante, como valorar de alguna forma que el arte viene de un montón de estudios, de práctica, de equivocarse, y que obviamente estas duplas también son muy entretenidas de hacer porque podemos aportar desde los campos de conocimiento de cada uno de los autores y autoras las herramientas y la magia necesaria para que esto sea posible. Así que eso también está muy bien. Aquí, bueno, aquí tenemos otra escena muy bonita de... Sí, esta es una escena que también quiero comentaros. Algunos estaréis preguntando si este hombre va a hablar de su libro de verdad, o sea, va a contar qué es lo que pasa en el libro. No sé si lo haremos, la verdad, porque realmente el proceso de escribir este libro tiene más de viaje a Ítaca de lo que yo me imaginaba. Y en el viaje a Ítaca, todos los que habéis leído a Cavafis, que sois todos, sabéis que el proceso es el viaje, ¿no? Esta es una de las escenas que yo quería reflejar porque también me impactó mucho. Allá por los 20 años quizá fue mi época Borges y me lo leí entero, como está mandado. Pero de todo lo que hizo Borges yo creo que hay 2 relatos que me inspiran increíblemente. Uno de ellos no sale ahí, Hombre de la esquina rosada, y el otro, que es la historia de Paracelso, sí sale, y que tiene mucho que ver un poco con lo que se ha hablado en la primera charla, con la naturaleza de la ciencia, en la que lo importante es llegar donde uno quiere llegar y no necesariamente llevar el crédito. Paracelso es el célebre alquimista de la Edad Media que se dice que en un momento dado llegó a encontrar el secreto de la piedra filosofal. Entonces, en la narración de Borges, Paracelso, ya muy viejo, está en su casa y en ese momento llaman a la puerta, aparece un joven, le dice: yo quiero ser tu discípulo y soy un príncipe, vengo con todo mi dinero, te voy a dar todo mi dinero, pero por favor acéptame como discípulo. Paracelso se emociona mucho porque quiere tener un discípulo, le dice que sí, pero el joven le dice: pero antes demuéstrame que realmente tienes el poder de la piedra filosofal. Y coge una rosa que lleva en la mano, la arroja al fuego y la rosa se quema. Y entonces el discípulo, el pretendido discípulo, el príncipe, le dice: di una palabra, por favor, y haz que la rosa resurja de sus cenizas. Paracelso dice: yo soy un pobre viejo, te has equivocado conmigo. Y el otro, el príncipe, se da cuenta que Paracelso no es más que un embaucador y se va. Y cuando Paracelso se queda solo, dice una palabra y la rosa resurge. Entonces, esa escena en la que Paracelso hace resurgir la rosa de sus cenizas, no para quedarse con el discípulo, no para presumir, sino porque puede, es algo que creo que en el fondo es una motivación que todos los científicos en el fondo tenemos dentro, ¿no? Es lo que nos lleva, queremos hacer surgir la rosa de sus cenizas, ¿no? Eso es muy bonito, como muy metafórico. Y esta lámina la he puesto porque un poco para mostrar los procesos, ya un segundo boceto, obviamente el que está a la izquierda, pero también dar a entender que este mix de saberes y conocimientos y quehaceres de arte más ciencia y qué sé yo, van a necesitar de una capacidad de ponerse al servicio de las historias. Aquí no es una historieta que yo diga: ok, yo voy a ser autora, artista, súper así, full, y voy a hacer lo que quiera. No. A mí Juan José me enviaba un guión escrito, algunas referencias gráficas en algunos casos, o incluso... Muchas ideas, porque le digo: sí, esto, mira a ver cómo se te ocurre hacerlo, ¿eh? Repito que utilizaba mucho la inteligencia natural aquí. Esto no tengo ni idea de cómo hacerlo, pero tengo esta idea, vagádmelo, pum, y lo hacía. Y descripciones, yo me acuerdo que alguna vez yo te dije: si no sabes, no tiene alguna referencia así como gráfica concreta, descríbeme más o menos lo que se quiera lograr y tal. Y eso también es muy bonito porque yo vengo de la historieta no ficción, trabajo en varios campos de desarrollo en torno a la historieta no ficción en el mundo académico y qué sé yo, incluso también de saberes populares, naturaleza, etcétera.
Pero también una de las cosas que yo siempre tengo en claro es que la historieta no ficción no va a corresponder a una narrativa 100% canónica y tradicional, y a veces hay que hacer esos quiebres de la narrativa, ¿no? Y por ejemplo, esa viñeta que está en el centro, aquí vemos, bueno, los 3 procesos: boceto, tinta y color, pero además hay una composición de la viñeta central en la que rompemos un poco la narrativa y ponemos como elementos infográficos también para dar a entender mucho mejor las ideas que se quieren plasmar en esta página, en el capítulo y en la publicación en general. Entonces eso también creo que Juan José lo entendió súper bien, de decir, ok, podemos poner esta gráfica, infográfica. Bueno, también hay un truco aquí, y es que yo soy, también como todos los chicos de mi edad, un fanático del cómic, ¿no? Sí. Justamente los años 70 y 80 es cuando los cómics en España explotan, y entonces parte de nuestra educación consiste en leer cómics, en devorar cómics. Había un cómic maravilloso que a algunos les sonará, porque se llamaba 1984, el cómic, la revista de cómic. Y era la revista que se llamaba 1984 porque 1984 era el futuro. Claro, cuando llegó 1984 dejaron de llamarlo 1984. Yo nací 3 años después. Fíjate, 3 años después del futuro. 3 años después del futuro. Y eso, bueno, como les contaba un poco el proceso de realización también, como les decía, ponerse a servicio, las correcciones, plantearse algunas situaciones. Y eso también, al menos, sentí como de parte de Juanjo que fue súper fácil de hacerlo, ¿no? Y eso también ha sido como muy maravilloso de este cómic. Este capítulo fue bastante controversial, ¿te acuerdas? Cuando salió, ¿te acuerdas qué fecha salió publicado? Sí, sí. Llevaba un mes la guerra de Ucrania, algo así. Sí. Y nosotros así como, ok, desde Rusia con amor. Wow. Sí, fuerte. Esto además refleja otro de los fenómenos que a mí me preocupan, y es esta interferencia cada vez más intensa entre espacios diferentes, ¿no? Sí. Es decir, que el dictador Putin decida lanzar una guerra injusta, cruel y no provocada contra Ucrania, no desbarata el hecho de que la ciencia rusa ha sido importantísima en el siglo XX, no desbarata el hecho de que las universidades rusas con las que yo he trabajado toda mi vida son buenísimas, no desbarata el hecho de que las colaboraciones que mantenimos con los científicos rusos eran de primer nivel y pacíficas, y no desbarata siquiera el hecho de que la mayor parte de los científicos rusos de alto nivel son críticos con el régimen. Y sin embargo, pues a consecuencia de la guerra de Ucrania, una de las cosas que se lanzó, siempre por gente que no trabaja tanto con los rusos, era hay que vetar a los rusos, hay que echar a los rusos de todos los lados, etcétera, ¿no? Ese tipo de movimientos en los que de alguna manera se mezclan elementos diferentes, porque uno puede estar completamente en contra de la guerra de Ucrania, en contra del señor Putin, faltaría más, pero no es necesario que echemos del CERN, como llegó a ocurrir, a universidades y científicos rusos que llevaban 20 años trabajando, 30 años trabajando allí. Es una de las constantes que vemos en muchos otros ámbitos hoy en día, que a mí me preocupa mucho, y efectivamente nos la encontramos aquí, ¿verdad? Y hay algo muy bonito también que menciona en este capítulo, es la instancia que se da, o sea, la posibilidad que se da a través de estos niños refugiados que salieron de España hacia Rusia en la década del 30-40 y que fueron también los posibilitadores de poder hacer traducciones de excelente calidad de los libros de Mir. Yo estoy seguro que los que habéis estudiado en los 80 en España os acordáis de esos libros. O sea, cuando yo estudiaba la carrera en el año 80, no teníamos dinero, desde luego, para comprar ningún libro que costara dinero, y los únicos libros de ciencia buenísimos que eran accesibles y que estaban disponibles eran de la editorial Mir, rusos, y habían sido traducidos todos por niños de la guerra que habían estado en Rusia, habían vuelto a España, dominaban el ruso y hicieron posible que los grandes científicos rusos como Landau fueran accesibles a mi generación. Sí. Una historia bastante linda. Sí. Maravilla. Yo me acuerdo de ese intercambio de correos justo para esa fecha. Tú me dijiste Dust in the Wind. Y qué cierto es. Muy lindo también entender que a veces las cosas pasan desde otro lugar. Y este fue un experimento bien loco que hicimos. Aquí fue como mucha libertad creativa. Lo agradecí mucho porque me dijo, a ver, hay que hacer alguna especie de cielo paraíso o algo así, pero no quiero representar a este como ser supremo de manera masculina, sino con barba, con barba y bueno, esa cosa como papá noelesca, ¿no?
Y me dijo, yo quiero que sea una diosa y que además sea multiétnica. Y yo dije, esta es la mía. Así como, yo soy la mezcla de todas esas cosas. Y ahí me dio mucha libertad creativa para una forma contar con estas 4 mujeres que se convierten en esta superdiosa y que recibe a alguien muy especial también en esta especie de paraíso, cielo, o como se quiera, más allá, como se quiera mencionar. Buscando también algunas respuestas, buscando apoyo suprarrenal, y eso también es muy lindo, ¿no? Aquí hay una historia bonita, personal. El experimento NEX tiene un recorrido, pues empieza alrededor del año 2100, estaremos en 2100 haciéndolo aún, pero siempre a 30 años, que siempre... empieza en 2010 y la financiación inicial fue posible gracias a los proyectos Consolider Ingenio, que algunos recordaréis. Y eso nos mantuvo más o menos vivos empezó en el año 2008, hasta el año 2013. Y en 2013 España estaba en crisis, como todo el mundo, había poquísimo dinero para la ciencia, el experimento NEX requería recursos que no teníamos, y en ese momento pues yo desesperado estaba aplicando a una European Research Council, a uno de estos grants que daba Europa, que eran un montón de dinero y también bastante crédito científico que te permitía a tu vez ir a pedir más dinero. Todo el experimento, toda la idea inicial del experimento NEX surge de un encuentro en Berkeley en 2007 con 2 maestros míos, Dave Nygren, que sigue afortunadamente con nosotros y aunque ya es mayor, es profesor en Berkeley durante muchos años, y James White, que era un grandísimo experto en la tecnología que desarrollamos nosotros. Pues bien, James White se murió ese año, en 2013, de un cáncer inesperado, y de hecho me enteré de que había muerto exactamente el mismo día que me enteraba de que me habían concedido esta ERC, ¿no? Esa sensación muy fuerte, uno la tiene que digerir de alguna manera. Yo no soy especialmente creyente, pero sí me gusta contar historias, ¿no? Y es cuando pensé, bueno, vamos a contar la historia de James White llegando al paraíso y echándonos una mano, ¿no? Haciéndonos un milagrito. Y es cuando creo que vivimos en el momento más divertido del cómic, porque nos inventamos a medias este paraíso bastante divertido en el que James White lo primero que llega al paraíso es pide dónde hay un laboratorio. Y le mandan un laboratorio y dice, yo quiero trabajar con Marie Curie. Se va a trabajar con Marie Curie al laboratorio. Es un paraíso hecho para los científicos, entre otros, muy divertido. Y lo de la diosa yo tenía clarísimo que no quería un paraíso con un señor con barba. También quería de alguna manera reflejar esto. Y claro, como ella dice, le digo, oye, a ver qué se nos ocurre. Y salió Susi. Susi. Y Susi me encanta, entre otras cosas, porque para los físicos de partículas tiene un significado especial porque es supersimetría, que viene a ser la teoría, digamos, última en la que queremos, con lo cual se nos salió una especie de combinado realmente muy divertido. Estas 4 diosas no contentas con ser múltiples, o sea, es una teología que yo creo que incluso podríamos fundar una iglesia, no contentas con ser múltiples, cuando quieren ir a algún lado se hacen una fusión y ¡pum!, se hacen una, ¿no? Sí. Así que pasamos de la Santísima Trinidad a la Santísima Cuadrilogía, o sea, le ganamos por uno, ¿no? No, y hay, bueno, varios detalles de este capítulo que no sé si te lo he mencionado tanto, pero mi madre se llama Susana y le decimos Susi, así que también hay una conexión muy mística, pero además me encanta porque la primera viñeta de este capítulo, que aquí no la puse, están jugando, están apostando, pero están jugando las cartas con universos, claro. Con universos y apostando ahí la vida, ¿no? Y además tiene el ángel mayordomo, bueno, y tiene varias cositas ahí entretenidas. Bastante subversión, digamos. Sí, aquí, ¿no? sí. Y James también tiene esa humildad, ¿no? De decir, quiero saber, pero, o sea, ayúdalos, pero no me des la respuesta. Sí, sí. Déjame vivir esta aventura también, aunque esté yo aquí y los demás estén allá. Es como, no me des, como de alguna forma, el pez. Enséñame a pescar, ¿no? Sí, es exactamente eso. Y eso es muy bonito, como de pronto esa interacción entre Susie y James es como una sensación un poco de ese apoyo que a veces uno necesita para caminar, para hacer los caminos, y no necesitas el camino ya cruzado, ¿no? Sino que quieres la diversión de atravesarlo. Y eso es muy bonito. Es también el homenaje al maestro, y como no queríamos que nadie nos acusara de blasfemos, le pusimos alas. Es bastante claro que... Sí, es muy lindo. Bueno, ese capítulo es una maravilla y después ya nos fuimos un poco más
a otras comparativas, claro, como Star Trek, el contar ovejas, los ogros. Bueno, aquí viene la parte, digamos, en la que el librito intenta seriamente hacer divulgación. Entonces, es bastante difícil explicarle al público, porque no solo queríamos que esto fuera accesible al público general, lo publicábamos en Jotdown Kids, o sea, para chicos jóvenes. Y queríamos explicarle pues, lo que hago yo, que es buscar si el neutrino es su propia antipartícula, que se dice enseguida, lo que implica buscar una reacción nuclear particular, difícil, con un tipo de detector. Este tipo de cosas cuestan de contar. Y aquí la apuesta fue, como era cómic, vamos a intentar combinar un cierto rigor con mucho elemento gráfico que ayuda. Esto para mí fue uno de los grandes descubrimientos de hacer esta cosa, que es la noción de que el cómic es un recurso extraordinario para divulgar la ciencia. Porque uno puede tirar mano del elemento gráfico y muchas veces un elemento gráfico da la idea y no hace falta enredarse mucho con palabras, ¿no? Sí. Y esta es la parte que trabajamos muy en serio. Como han dicho los teóricos Scott McCloud, con la yuxtaposición entre imagen y texto, y como dice también el teórico belga Terry Groenstein, cual soy bastante cercana, de la solidaridad icónica, ¿no? Esta generación también de personajes que tuve que hacer de ti, de Ángel, que, bueno, Ángel, por supuesto, es un personaje del libro. Es un personaje. Unos cuantos que están aquí son personajes del libro. Y que además también va haciendo preguntas y va interpelando a Juan José para lograr estas explicaciones de alguna forma un poco más cercanas a las personas que no estamos dentro de Canfranc, ¿no? Y poder dar a entender que este experimento también es importante, necesario y que está encaminado, ¿no? Y por aquí ya comenzamos otra parte del libro, otra parte del cómic, que te tocó también en un año complejo, un año de mucha reflexión probablemente, y que te puso de cara, ¿no?, a decir de dónde vengo, gracias a quién soy quien soy. Y hicimos unas viñetas súper emotivas, una parte de la historia en la que hay mucha de la vida personal, ¿no?, de Juan José, de su vida familiar. Y bueno, cuéntame un poquito. Este año que mientras estábamos, el proceso del cómic, como estamos contando, no fue tan corto. Y mientras estábamos en ello falleció mi padre con 87 años, con 97 años, perdón. A ver, y eso pues no hace falta que os explique lo que uno siente cuando fallece un padre. Tiene que digerirlo de alguna manera y aquí le estoy muy agradecido a Pachuley y a esta pequeña aventura porque sacar para afuera esto es siempre difícil, pero en este caso fue posible pues dándole una vez más forma de historia, ¿no? Sí. Y acá también vemos que se recibió por Susi, ¿no? Sí, ahora, ya que habíamos inventado el cielo, pues el cielo sigue siendo un protagonista fundamental. Así que para ser una historia de un científico aparecen todo tipo de elementos sobrenaturales, ¿no? Sí. Ayer hablábamos de manera muy coloquial a la hora de comer, un poco de lo importante que es para ti entender que tú eres físico, eres científico, eres un profesional, pero tu labor como padre, tu labor como hermano, hijo, esposo, para ti es lejos lo más importante y eres quien eres gracias a eso. Y recuerdo de esta escena que ayer nos contabas nuevamente de tu madre con tu padre comenzando a estar juntos, de esa inocencia de esos años también. Y que bueno, fue igual súper fuerte dibujarlo, la verdad. Pero ver el resultado y ver que también a ti y a tus hermanas y hermanos les hizo sentido, fue muy bonito. Una linda despedida. Y bueno, aquí tenemos un collage de algunas fotos, algunos momentos. Como veis, no me resistía a contar una parte de historia personal, que yo creo que tiene cierta gracia también porque no es mi historia personal, pero en cierto sentido se parece mucho a las historias personales de todos nosotros, ¿no? Todos al final nos reducimos a intentar situarnos en el mundo y la familia es un elemento estupendo para él. Muy bonito, así que bueno, ahí podrán conocer en el libro, hay mucha información de Juan José, información no solamente de su carrera, sino que también de él como un ser humano, como una persona llena de afectos. Aquí inventamos una portada también, esta imagen con todos tus hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas también, es muy bonito, hijos, hijas. Y eso, bueno, también agradecida de
la confianza que tuviste para compartirme esto. Y bueno, obviamente toda buena historia tiene también su final. Acá vamos a encontrarnos de nuevo con James en un espacio enírico, en un espacio que solamente la historieta en estos momentos puede lograr, pero que de seguro yo creo que James nos está mirando y dice, wow, qué bien me ha dibujado de vaquero. Así que por ese lado también es muy bonito dar a entender que a pesar de que las personas puedan trascender, en algún momento este experimento va a continuar con estos legados, ¿no? En 30 años está hecho. En 30 años, esperemos. Así que, bueno, la emoción yo creo que nos va a embargar un poco. Está también... este personaje. También es este personaje. Sí, este personaje no habíamos hablado de este personaje. Sí. Abre y cierra la historia. Es el personaje de Torre Majorana, que es el científico italiano, el físico italiano que predice, que postula que el neutrino es supremo antipartícula. Es un personaje muy misterioso. Desaparece en el mar Tirreno hacia 1930 y tantos. Y uno de los presupuestos de la historia es que a lo mejor no desapareció y a lo mejor sigue suelto por ahí, ¿no? Y este encuentro también me encanta porque te interpela, ¿no? Cómo va todo, ¿no? Y finalmente... A mí me deja el mensaje un poco de que más allá del descubrimiento final, de los logros finales, del resultado final, el camino es lo que la ciencia también apasiona, la ciencia también reflexiona y da ejemplo, ¿no?, de vida a muchas personas y a mujeres y hombres en estos momentos que se quieran aventurar a ser parte de ella, ¿no? Y eso creo que es uno de los más lindos aprendizajes de haber hecho esa historieta. Y también vengo del mundo de la ciencia, pero por otro lado me colé en el mundo del cómic. Y para mí ha sido hermoso porque he visto también este camino en muchas otras personas, pero creo que bueno, Juan José es un ejemplo enorme y invitados, invitadas están a conocer Un destello azul, que lo puedan disfrutar, que también nos den ahí su opinión de pronto y felices de compartir este pequeño experimento en viñetas que hemos realizado. Bueno, pues muchas gracias a todos, también de mi parte. A mí me ha pasado al revés, he sido un científico que se ha colado en el mundo de la ilustración. Y desde luego lo que me hace especialmente feliz en estos tiempos tan individualistas es... Mi madre era una mujer que no sabía decir yo. Cuando le preguntabas algo decía nosotros, porque ella siempre hablaba en plural de ella y su familia. Y por una vez yo quiero hacer lo mismo y no he venido a hablar de mi libro, he venido a hablar de nuestro libro, que ha sido lo más bonito quizá de todo esto, la experiencia de haber hecho una cosa juntos y haber compartido una experiencia tan divina. Muchas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias.